a presentar nuestro proyecto, Inoxis. Inoxis es un pulsómetro, un instrumento que nos permite observar nuestro pulso. Fue diseñado con el fin de llenar la demanda que recientemente se ha dado por este tipo de instrumentos médicos con un producto accesible y de calidad. Actualmente, nuestro proyecto solo es capaz de medir el pulso cardíaco en base a que mayores saturaciones de hemoglobina causan mayores voltajes en el pulsómetro, de modo que los picos de voltaje significan palpitaciones cardíacas. Nosotros planteamos mejorar nuestro proyecto en un futuro, de modo que sea posible no solo saber estos valores, sino también la saturación de oxígeno y ver una gráfica plastimográfica para que el usuario pueda comprobar que sus valores se obtuvieron durante condiciones adecuadas, es decir, que la forma de onda sea constante. Primero, veamos algunos conceptos importantes. La saturación de oxígeno se refiere simplemente al porcentaje de hemoglobina disponible que lleva oxígeno, es decir, oxihemoglobina. A la hemoglobina que no lleva oxígeno se le llama desoxihemoglobina. Si 3/4 partes de la hemoglobina presente lleva oxígeno, tenemos una saturación del 75%. Si toda la hemoglobina es desoxihemoglobina, tenemos una saturación del 0%. Experimentalmente ha sido demostrado que la oxihemoglobina absorbe más luz infrarroja, en cambio la desoxihemoglobina absorbe más luz roja. La saturación de oxígeno la obtenemos al sacar la razón entre estos dos valores. Las mejoras se harían de la siguiente forma: agregando un LED infrarrojo para poder comparar los valores de oxihemoglobina y desoxihemoglobina, incluyendo un operador para realizar la operación oxihemoglobina sobre oxihemoglobina más desoxihemoglobina, que sería sencillamente dividir la hemoglobina que lleva oxígeno sobre la hemoglobina total, añadiendo un display para ver la gráfica y para que el usuario pueda apreciar sus datos en forma de número, y finalmente yuxtaponiendo una carcasa que aísle aún más la luz ambiental y configurando el circuito para disminuir la luz ambiental a un mínimo por medio de un algoritmo. Se ha diseñado un circuito capaz de recibir una señal a partir de la luz infrarroja que refleja la hemoglobina cuando nuestro corazón late. La frecuencia cardíaca normal varía de una persona a otra y puede ser un indicador importante de salud cardíaca. En general, el circuito funciona de la siguiente manera. Cuenta con un temporizador con el que al presionar el push button al momento de censar el dedo del usuario, el pulsómetro tomará la lectura de datos por 15 segundos, mostrándolo en el LED indicador. Al terminar los 15 segundos, se apagará automáticamente hasta que éste vuelva a ser presionado. Esto para poder ahorrar energía si en algún momento el usuario olvida apagar el dispositivo. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por unidad de tiempo. Por lo general se expresa en latidos por minuto. El principal objetivo de nuestro proyecto es poder saber esta frecuencia. Pero ¿cómo lo haremos para poder saber nuestra frecuencia cardíaca con un dispositivo electrónico? La respuesta es sencilla. Lo que debemos hacer es convertir los pulsos mecánicos en señales eléctricas. Colocaremos un sensor que irá sobre cualquier parte del cuerpo translúcida, ya sea un dedo o un lóbulo. Este utilizará la luz infrarroja para poder ser reflejada. El sensor consiste en un emisor infrarrojo y un fotodiodo utilizado como detector, además de un botón que te hará saber si el pulsómetro está midiendo tu frecuencia, el cual debe de estar presionado contra la piel. Cuando el corazón bombea, la presión arterial se eleva considerablemente, y lo mismo ocurre con la cantidad de luz infrarroja procedente del emisor, que se refleja en el detector. Ya que no podemos variar la cantidad de luz recibida por el fotodiodo, variamos la cantidad de luz emitida por el LED infrarrojo, utilizando un oscilador estable con frecuencia de 1 Hz para entrar al circuito amplificador. La parte 2 de nuestro circuito es un filtro pasaaltas. La medición de nuestro pulso está determinado con cada pico de nuestra frecuencia cardíaca durante 1 minuto. Tomamos en cuenta en que nuestro pulso debe estar entre las 50 a 100 pulsaciones por minuto, que haciendo la conversión, nuestra frecuencia debe estar entre los 0.83 a 1.66 Hz. Ya teniendo la frecuencia, en nuestro circuito incluimos un filtro pasaaltas. Esto es un tipo de filtro electrónico que está compuesto por una resistencia y un condensador,
que deja pasar un determinado rango de frecuencia y atenúa el paso del resto, ya que en nuestra señal solo ocuparemos los picos. En nuestro circuito, esta parte muestra el filtro. La parte 3 del circuito consiste en la etapa de transimpedancia o adecuamiento de señal. En esta etapa ocupamos un amplificador operacional LM358 en forma de amplificador de transimpedancia. Dentro de nuestro circuito, la corriente producida por el fotodiodo fluye a través de un bucle de retroalimentación del amplificador operacional. De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente suministrada por el fotodiodo es muy pequeña, por lo cual necesitamos una resistencia bastante grande, de 100 kΩ, también llamada resistencia de ajuste de ganancia. Por la manera en que está conectado el amplificador, ingresa el voltaje de acuerdo con la siguiente ecuación. R2 es la resistencia de bucle de retroalimentación y R1 es la resistencia conectada a tierra. En esta etapa, el potenciómetro sirve para que tengamos la lectura del pulso lo más limpia posible, es decir, ajusta la señal que recibe el op-amp del sensor infrarrojo. La salida del op-amp es donde nosotros podemos percibir nuestra frecuencia cardíaca en un LED y en un futuro, extendiendo nuestro proyecto, podríamos enviarla a una entrada analógica de algún microprocesador y llevar la señal para mostrarla gráficamente en un display los datos de salida. Como comentamos anteriormente, utilizamos un oscilador estable para simular la cantidad de luz infrarroja que recibe el sensor. Al momento de diseñar nuestro circuito impreso, PCB, hemos incluido los elementos que necesitaremos para nuestro pulsómetro, a excepción del oscilador estable, ya que únicamente funciona para simular la frecuencia de los valores que percibe el sensor con el dedo, y cuando se imprima se podrá colocar el dedo del usuario sobre el fotodiodo. En esta parte de la PCB encontramos dos terminales que funcionan para integrar nuestras baterías. Después encontramos el diodo 3 y el diodo 2, que son el LED infrarrojo y el fotodiodo respectivamente. Para finalizar, las medidas finales de nuestra PCB son de 3.9 y 5.4 centímetros. Como sabemos, es muy importante que un proyecto sea interdisciplinario, pues de esta manera se puede lograr una solución integral al problema. A continuación, les mencionaré la relación de las materias que se cursan en el semestre con nuestro proyecto. Utilizamos los conocimientos adquiridos en elementos electrónicos para adecuar las señales utilizadas. Para automatizar el apagado del circuito se elaboró un oscilador monoestable con la ayuda de lo aprendido en circuitos lógicos secuenciales. A su vez, el uso del inglés nos ayudó a ver los requerimientos de cada elemento electrónico utilizado en sus hojas de datos. Para continuar, en la materia de software de diseño electrónico se nos aportaron las herramientas necesarias para realizar la simulación de nuestro circuito y detectar los posibles errores en su desarrollo. Por supuesto, también dicha asignatura nos permitió elaborar un diseño que pudiese ser llevado a la realidad, es decir, una PCB. Para finalizar la sección del diseño de nuestro circuito, en dibujo técnico se realizó un isométrico del producto final del pulsómetro. Para que todo esto funcione, la materia de química se integra con los dispositivos utilizados que están formados por elementos semiconductores, los cuales permiten el paso de corriente de manera específica por las propiedades que presentan. Asimismo, tanto cálculo diferencial como física nos permiten interpretar las gráficas de salida que cambian con las propiedades físicas de la sangre. Finalmente, programación nos permitió tener cierto contacto con el usuario al haber creado un programa de satisfacción.